Con el lenguaje esquivamos y precisamos lo que consideramos que es verdad. Con él delimitamos el mundo. Y con este también somos sujetos de engaño. Aprendemos a argumentar para descubrir las falacias, eso que nos lleva al equívoco, y para sostener y defender lo que nosotros creemos que es la verdad. Soy Jorge León Correa. Esto es Bildung. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de las falacias argumentativas. Recuerden que una falacia argumentativa es un argumento engañoso, falso, falaz, con el que muchas veces nos engañan o nos pretenden engañar. Vamos a ver 3 falacias y la manera de descubrir dónde está el error. Empecemos con una falacia que se llama apelar a las emociones, justificarse en la emoción. Esta falacia, o dentro de este grupo de falacias, hay uno que se llama apelar a la misericordia. ¿Pero qué es apelar a las emociones? Es acudir y manipular las emociones y los sentimientos cuando no hay lógica para convencer sobre algo. Cuando yo no tengo manera de convencer al otro, apelo a la emoción para intentarle hacerle creer que de esta manera el argumento es real, que las cosas son así como creemos que aparecen. Cuando yo apelo a la misericordia, esto consiste en intentar persuadir a partir de razones conmovedoras, pero no consecuentes con lo que se está argumentando. Miremoslo con un ejemplo para que nos quede más precisa esta definición. En un juicio, el abogado defensor dice: damas y caballeros del jurado, miren a este hombre desgraciado en una silla de ruedas, incapaz de usar sus piernas. Y pregunta luego, en la segunda premisa: ¿podría un hombre así ser realmente culpable de malversación de fondos? Termina diciendo: piensen en los niños. Al mirar con detenimiento este ejemplo, nos damos cuenta que en la conclusión, como el abogado no es capaz de convencer a la gente, termina diciendo: tiene hogar, tiene familia, piensen en los niños, está lisiado. Hombre, que vos estés lisiado, que te falte un ojo, eso no quiere decir que no seas capaz de cometer un delito. El argumento es tan flojo que se está apelando a las emociones, y en este caso se está apelando a la misericordia, a la compasión. Es como cuando vos decís: hombre, démosle el puesto a esta pobre señora y que se lo merece, mírele esa cara, se nota que ha trabajado toda su vida, quién sabe qué sufrimientos tendrá. ¿Y vos qué vas a saber? A lo mejor la cara la tiene así, no por un sufrimiento, sino por una enfermedad o por algo que está padeciendo, y no es tan pobre señora. Cuando no tenemos un argumento para justificar, yo no puedo acudir a la emoción. Es como si llegas y decís: no, es que puedo confiar en esta persona. Llevas la novia a tu casa o el novio a tu casa y tu mamá dice: sí, sí es de confianza, porque lo vi muy bien vestido y sabe hablar bien. Que sepas hablar bien no te exime o no es sinónimo de que seas una buena persona. Estás recurriendo a las emociones, a la benevolencia. Si se viste bien es bueno. Eso es como decir: todos los pobres son buenos, son misericordiosos, son compasivos, y que todos los ricos son malvados. Ninguna de esas cosas se justifica. Un caso muy sonado aquí en Colombia fue el del fiscal general de la Nación. El fiscal, en plena pandemia del año pasado, viaja a San Andrés en compañía de su hija y de su esposa, muy criticado por esto porque iba a un viaje de trabajo, y cuando le preguntan en rueda de prensa, porque esto se volvió un pequeño escándalo, el fiscal dice, cito entre comillas: esta actividad, como ustedes se han dado cuenta, me ha generado trabajo 24 horas. Yo tengo una hija adolescente y quiero que se pongan la mano en el corazón de una persona que, además de ser fiscal, es padre de familia. Y en ese sentido, decir: siempre que yo tengo la oportunidad de viajar con mi familia, lo haré,
no existe prohibición legal ni constitucional alguna. Pero estamos frente a una falacia argumentativa. Cuando usted dice póngase la mano en el corazón y piense que yo tengo hijos, y si usted no tiene hijos piense que usted los tuviera, ¿qué haría? En realidad no está dando respuesta a lo que le preguntó el periodista. El periodista le dice, ¿es ético que usted viaje con su hija? Puede que sea legal, puede que nadie se lo impida, puede que él esté pagando los gastos de su hija y de su esposa, como él dijo, aunque la esposa también está en viaje de trabajo. Pero si el trabajo a mí me demanda 24 horas, mire lo contradictorio del argumento. Entonces, si me demanda 24 horas, yo no puedo estar con mis hijos, porque todo el tiempo estoy en función del trabajo. Si la quería tener ahí a su lado, no la va a poder tener. ¿Por qué? Porque está viajando, así sea a San Andrés, a un viaje de trabajo. Entonces tendría que poner a alguien que la cuide. Si su trabajo es tan delicado, no era para que estuviera llevando a la hija, porque es un viaje de trabajo. Entonces le quedan dos alternativas: o renuncia a su cargo, o simplemente, como está en un cargo tan importante, perfectamente hubiera podido buscar quien le cuidara a su hija adolescente. ¿Él a qué acudió? Y ustedes porque no lo ven ahí, pero el tono de la entrevista era casi que pues ya de lágrimas, de decir póngase la mano en el corazón, yo tengo una hija adolescente. No, el periodista estaba preguntando es ¿por qué llevó a su hija? ¿A usted le parece ético? Puede que sea legal, pero si es ético que un fiscal lleve a su hija a un viaje a San Andrés y esto cause tantas suspicacias, de pronto no. Y el fiscal lo que hace es apelar a las emociones. Ay no, pobre señor, es de 40 y tantos años, tiene una hija, entendámoslo. No, lo que uno tiene que entender es que es el fiscal de la nación y que no debería haber llevado a su hija a este viaje. Así no haya ninguna ilegalidad constitucional como él lo dice. Ese es el grupo de apelar a las emociones. Ahí teníamos apelar a la misericordia. El otro grupo en el que me voy a concentrar son las falacias dialécticas o las falacias pragmáticas. Y ahí hay dos falacias que podemos identificar claramente. La primera sería la falsa analogía. Una analogía es una comparación y es comparar situaciones diferentes como si se tratara de la misma. Es como cuando al estudiante lo atrapan haciendo trampa y dice, ¿por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras presentamos los exámenes? Mire que los médicos también consultan sus libros para recetar algún medicamento y los abogados los códigos para preparar su defensa. Si usted mira esto con detenimiento, se va a dar cuenta de una cosa, y es la siguiente: que los estudiantes estaban en un examen. Cuando el médico te está recetando, no está en un examen. Tiene que cerciorarse, consulta los libros, consulta en internet. Lo mismo pasa con el abogado, no está presentando un examen, pero cuando el médico y el abogado fueron estudiantes, hombre, le tocaba aprenderse los códigos, le tocaba aprenderse la receta médica, le tocaba aprenderse el funcionamiento anatómico de un cuerpo de manera integral para poder ser un buen médico después. Si no, entonces imagínese un médico que a uno le esté que esté pasando sus exámenes consultando en internet. No tendría sentido estudiar la carrera. Ahí lo que tenemos es una falsa analogía. Algo parecido sucede cuando usted dice, bueno, así como el agua erosiona la montaña, de la misma manera el tiempo va erosionando tus problemas. Eso no es así, la comparación no da lugar. Puede que el tiempo aquiete un poco el cuerpo, aquiete la mente y los problemas se dejen de pesar, pero no porque pase el tiempo los problemas van a desaparecer o no van a tener tanta fuerza. Ahí hay una falsa comparación. Es como cuando dicen, bueno, ¿y por qué no podemos vender el agua de Colombia así como los árabes son capaces de vender el petróleo? Es que estamos hablando de dos recursos diferentes y con esas falsas comparaciones es como lo engañan a uno. Un argumento de autoridad. Tu mamá te dice, bueno, quédate callado, que es lo que dice en la caricatura de Mafalda, porque es que yo soy tu mamá. Y responde la hija, y yo soy tu hija. Y resulta que me volví tu hija el día en que nací, y ese día en que nací tú te volviste mi madre, entonces tenemos los mismos derechos. Hombre, no se compara, porque cuando tu mamá te está dando una orden para quedarte callado, puede que la orden no sea de la mejor manera, pero ¿qué te está diciendo? Quien manda acá en ese momento soy yo. Si no te gusta, pues hay otras opciones, pero yo no puedo llegar y decir, bueno, soy tu hijo y listo.
A mí eso, ser el hijo, no me reviste de una autoridad. Puede que tu mamá esté mandando mal, pero en ese momento ella está asentando su posición. Soy tu mamá, me debes respeto. Yo no puedo decir soy tu hijo, claro, soy tu hijo y me debes respeto, pero en ese momento cuando la mamá pide silencio es, venga, es que soy mayor que vos y yo te formé, entonces en ese momento me vas a escuchar. Yo no puedo invocar el hecho de decir soy tu hijo, a no ser de que la situación sea de una agresión, es diferente. Esa era la falsa analogía. La otra falacia argumentativa, el otro argumento tramposo o equívoco, se llama la pregunta compleja. ¿Y qué implica? Implica formular preguntas que suponen la aceptación de una información previa, es decir, una pregunta que trae implícita una afirmación que en realidad podría ser objeto de duda. ¿Cómo se entiende esto? Mejor con un ejemplo. Mírelo acá. Le preguntan, ¿cómo hace usted para evadir impuestos? Mire que en esa pregunta ya hay una afirmación. Dan por hecho que usted evade impuestos. En la pregunta se da por sentado que la persona está haciendo una cantidad de maromas para evadir. Es como cuando usted llega y le dice a alguien, ¿cómo hace usted para ser tan bonito o para ser tan bonita? En ese tipo de preguntas, usted ya implícitamente le está diciendo a la otra persona que es que ella es bella. Es decir, le está diciendo, no, es que usted es bonito, usted es bonita. Cuando usted le dice a una de las chicas, ¿cómo hace usted para ser tan bonita? Inmediatamente está afirmando que es bonita. Y no sabemos bonita para quién, bonita para usted. Entonces, es ese tipo de preguntas que llevan al engaño. Como cuando muchas veces dice la mamá de uno de ustedes acerca de un amigo, ¿cómo hace este para ser tan mentiroso? Entonces inmediatamente la mamá ya está afirmando que es que usted dice mentiras todo el tiempo. A lo mejor fue por una mentira en la que cogió a su amigo. Está diciendo que su amigo dice mentiras todo el tiempo. Cuando usted le dice a alguien, ¿cómo hará este para decir tantas mentiras? Ya de una vez está diciendo es que siempre dice mentiras y puede que eso no sea así. Hoy vimos la segunda parte de falacias argumentativas. Nos dimos cuenta que eran argumentos engañosos y que esos argumentos se descubrían de una manera muy fácil. La primera es mirando dónde está el error. Cuando se apela a las emociones, la primera forma para desbaratar ese argumento es decir, bueno, intente convencerme, pero no apele a la emoción. No me diga, tengamos compasión de esta persona que mire por lo que está pasando. No, intente convencerme porque debemos ser justos con esa persona, pero no que porque en la cara se note el sufrimiento o porque si le falta una oreja no es capaz de cometer un crimen. Eso se llama apelar a la emoción o decirle a la otra persona, venga, póngase en mi lugar, que es que yo soy padre de familia. Pues si yo no soy padre de familia no tengo cómo ponerme en tu lugar, pero si yo te estoy preguntando por algo del trabajo, no me tienes que justificar algo de tu casa. Es como cuando yo te digo, ¿y por qué no hiciste la tarea? Y usted me dice, no, es que hubo un problema muy grande en la casa. Entonces, imagínese usted que le pasara a usted lo mismo, ¿no me diría algo igual? Hombre, de pronto no. Yo no puedo apelar a la emoción. Yo más bien si me dices, hubo un problema muy grande en la casa, eso no me dejó concentrar, es diferente. Pero si usted dice, no, es que me gritaron, me humillaron, hombre, pues lo siento mucho tus problemas, hablarlos con un psicólogo, pero ahí me estás apelando a la emoción. Ahí no me estás diciendo la razón por la cual no hiciste la tarea. La razón sería, el conflicto fue muy grande y me bloqueó. Vimos las falacias dialécticas, o sea, las falacias pragmáticas, y en las falacias dialécticas nos dimos cuenta que había una pregunta desorientadora, cuando de una vez en la pregunta afirman o están dando algo por sentado, como cuando decís, ¿cómo haces para ser tan embaucador? Asumís que la persona todo el tiempo está embaucando y no es así, das por sentado que es así porque ya tenés un prejuicio, entonces eso se puede desbaratar. Venga, no, un minutico, puede que te haya dicho una mentira antes, pero no siempre digo mentiras, lo que estás haciendo es prejuzgarme. Y miramos también las falsas analogías. Las falsas analogías son las comparaciones que no tienen ningún parangón, es decir, que no hay un punto que permita comparar una cosa con la otra. Es como cuando vos decís, si tal persona fue capaz de tirarse de un trampolín de 2 metros, yo lo puedo hacer. Pero ¿cuál es el punto de comparación? A lo mejor en esa persona hay menos temores.
hay un factor de riesgo mayor y vos no lo conoces y fuiste tan de malas que te tiraste del trampolín por intrépido y terminaste con la pierna rota. Ah, es que fulano, mira cómo era de calladito y mira, y él es capaz de atreverse a eso, yo por qué no. Ahí hay una falsa comparación, ahí hay una falsa analogía. Es lo mismo que poníamos en el ejemplo, como cuando decís, no, no se preocupe, que así como la onda del agua se abre cuando yo tiro una piedra en un charco y se cierra luego de tirarla, así pasa con los problemas. Se abren pero luego se cierran, eso es una falsa comparación. A lo mejor el problema se puede matizar, pero no quiere decir que se cierre o que lo podamos comparar con los fenómenos de la naturaleza. Es verdad que después de un temporal muy fuerte, de una tormenta muy grande, sale el sol. Pero que salga el sol no quiere decir que la vida cambia. Y a uno a veces le dicen, no se preocupe, que después de una tormenta muy grande, el sol siempre sale para todos, indudablemente. Entonces le dicen a uno, y lo mismo pasa con sus problemas. Después de tantos problemas, algo bueno vendrá. Hombre, a lo mejor te tranquilizas, pero no quiere decir que como salió el sol después de una tormenta, entonces tus problemas van a ser así solucionados por arte de magia, porque después de muchos problemas cosas buenas vendrán. Esas son falsas comparaciones y la mejor manera de detectarlas es viendo dónde está el error. Si es posible comparar una cosa con la otra. Si en la pregunta ya me están afirmando algo, que esa es la otra falacia argumentativa. O si en lugar de convencerme, me están apelando, se están justificando en una emoción. Venga, es que los colombianos somos muy berracos, porque no nos vamos a dejar vencer. Aquí todos podemos salir de la pobreza. Eso es apelar a la emoción. Puede que seamos muy berracos, pero si las condiciones del país no son equitativas, difícilmente vamos a superar la pobreza. Nos vemos en una próxima oportunidad.